conocido, como dijo el apóstol Pablo, que nos guiará y nos guardará más allá de la muerte. Es muy bueno como pueblo de Dios poder estar aquí en esta tarde a pesar del clima y del tiempo. No viniste tú, Dios te trajo. En su providencia mandó la lluvia, pero en su providencia también hizo que tú y yo podamos estar aquí esta tarde para edificar nuestras vidas con su palabra, con la alabanza, con la oración y también disfrutar este momento tan bonito en que Elian fue presentado delante del Señor y donde todos pudimos conocerlo. Así que Dios ha sido muy bueno con nuestra iglesia. Seguimos en la serie Ordenando la Casa de Dios y hoy vamos a hablar de algo que es importante. Dice un dicho que nadie puede dar lo que no tiene. Y si usted quiere lograr algo en la vida, tiene que capacitarse, tiene que enseñarse a sí mismo o usar las opciones que tiene a su alcance para poder crecer, para poder prosperar, para poder abundar en el conocimiento de Dios y poder ser de bendición para los que vienen detrás o los que le rodean. Todos debemos esforzarnos y ocuparnos en aprender cada día más. Y todos también debemos ordenar nuestra vida para servir al Señor. Pues entonces también el ministro debe ordenar su vida para poder ofrecer un servicio eficaz a Dios y a su iglesia. Hermanos, ¿alguna vez han visto cómo trabaja un piloto antes de despegar? Sí, películas. Los corticos estos de National Geographic o de no sé quién, My Day, y no sé cuántas cosas más. Y si quieres saber cómo se hace eso, ahí tiene a Nicolás. Pide una cita de cómo se prepara un avión y cómo se hace un checklist para poder poner un avión en el aire. No importa cuántas horas de vuelo tenga ese piloto, siempre debe repasar su checklist: combustible, controles, motores, comunicación, presurización, hidráulica, en fin de cuentas, todo. Si omite un solo paso, el piloto carga personas o en su defecto carga mercancías. Arriesga entonces su vida, y no solamente su vida, sino la de todos los que van a su cuidado. El orden en los procesos garantiza la seguridad de todos. De la misma manera, un pastor no puede improvisar en su ministerio si quiere preservarse a sí mismo y a la iglesia en que el Señor le ha puesto. Tiene también un checklist, un orden que seguir en su vida ministerial, porque el orden en la iglesia se mantiene cuando hay orden en la vida ministerial del pastor. Por eso afirmamos en esta hora que una iglesia ordenada requiere que su pastor sea un buen ministro de Jesucristo. Una iglesia ordenada requiere que su pastor sea un buen ministro de Jesucristo. Y ya sabemos lo que es una iglesia ordenada, ¿no es cierto? Ya vimos en el primer mensaje que para que la iglesia sea ordenada, ¿qué tiene que ordenar? La enseñanza. En segundo lugar, tenía que ordenar el culto. Y en tercer lugar, tenía que ordenar ¿qué cosa? El ministerio, el liderazgo, los pastores de la iglesia, que fueran como Cristo, con su carácter, y igual que los diáconos, que fueran hombres de Dios, que tengan el misterio de la piedad como marca distinguible en sus vidas. Y entonces ahora vamos a estar hablando acerca de algo más personal, algo más propio, pero que redunda en bendición para todos. Es decir, el pastor tiene que ser un buen pastor. Una iglesia ordenada va a requerir tener un buen pastor, un buen ministro de Jesucristo. Ahora bien, ¿cómo puede un buen pastor o un pastor ser un buen ministro de Jesucristo? Vamos al texto bíblico. Primera Timoteo capítulo 4, del 1 hasta el final, el versículo 16. Primera Timoteo 4, del 1 al 16. Repito una vez más, primera a Timoteo, capítulo 4, del 1 al 16. Leo y ustedes siguen con la vista. Dice la palabra: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a tenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción
de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseña a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Señor, gracias, porque tu palabra es santa, es perfecta, también es clara, Señor. Te damos gracias porque nos las has entregado, Señor, para bendición de nuestras vidas. Que ahora yo pueda, Señor, guiado por tu Santo Espíritu, proclamarla para consolación, para exhortación y para edificación de tu pueblo. Que tú nos ayudes a entenderla y aplicarla. Te lo suplico humildemente en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. ¿Cómo puede un pastor entonces ser un buen ministro de Jesucristo? Aquí tenemos las dos formas. En primer lugar, un buen ministro de Jesucristo es aquel que ordena su vida para preservarse del error. Un buen ministro de Jesucristo es aquel que ordena su vida para preservarse del error. Y el texto que vamos a estar usando en esta porción va del versículo 1 del capítulo 4 al 11. ¿Qué encontramos en nuestro contexto? Ya pasamos por el capítulo 3 y vimos que al final estaba hablando de para qué te dejé en la iglesia en Éfeso. Te dejé en Éfeso simplemente para que pongas orden. Y te dice Pablo, aunque yo voy a ir pronto, citarlo, te estoy escribiendo para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué tiene la iglesia? ¿Qué se le ha dado a la iglesia? La verdad. Y al ser columna, ya lo dijimos, lo repetimos nuevamente porque no es en vano, ni es por gusto, la sostiene. Y al ser baluarte, ¿qué hace la iglesia? La defiende. Tremenda tarea que tenemos. Sostener la verdad, exhibirla en lo más alto y defenderla. ¿Lo sabías? Claro, tú estuviste el domingo pasado aquí. Y hemos estado hablando toda la semana por eso. Y ahora lo volvemos a repetir. Dios quiere que sepamos con toda claridad cuál es nuestra función. Y entonces la pregunta sería, ¿y dónde está la verdad y cuál es la verdad? Bueno, ahí está. Es una verdad indiscutible. Es una verdad indubitable. Es una verdad que no admite lugar a dudas. Y la verdad es el misterio de la piedad, que fue misterio antiguamente, pero que ahora nos ha sido revelado con total claridad. El misterio de la piedad es que Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. El misterio de la cruz, donde Cristo vino a pagar el precio de nuestras culpas y nuestros pecados en obediencia al Padre por amor a nosotros, para por medio de su sangre derramada allí expiar el pecado y poder a todos los que creen en Él declararlos justos, santos, perfectos y sin mancha, listos para el encuentro con Dios, listos para el servicio de Dios, listos para mantener en alto pues la verdad y poder, ¿qué cosa? Defenderla, porque nos ha sido revelada. Disfrutamos de los beneficios de la cruz, del producto de la cruz, de lo que se logró en la cruz, y eso hay que publicarlo, y eso hay que defenderlo. ¿Hasta qué día? Hasta el final. ¿Y bajo qué circunstancias? Cualquier circunstancia.
en todo tiempo y lugar. Esa es nuestra tarea, hablarle a la gente de la cruz, de Cristo y de lo que logró en ella para redimir al pecador, para redimir al ser humano perdido, condenado, y que solamente Él puede librar de la culpa y de la condenación eterna en el infierno. Pero esta verdad, este misterio de la piedad declarado y revelado, está bajo ataque. Lo sabías, ¿no? Está bajo ataque. ¿Qué es lo que el diablo quiere destruir? La verdad. ¿Qué es lo que el mundo se empeña en destruir? La verdad. ¿Por qué tú tienes conflictos, situaciones, guerras, problemas con la gente que te rodea? Por la verdad. Porque tú dices que tú has conocido la verdad y el mundo que dice no hay verdad. La verdad es relativa. Y si se trata de Cristo y de su cruz, ya tú sabes las opiniones. Hay quien dice, no, sí, es verdad, pero no sirvió de nada. Otros dicen, no, él fue una buena persona y un gran hombre. Pero eso de que murió en la cruz para salvar al hombre y pagar el precio, y que al tercer día resucitó, eso es un mito, eso es una leyenda, eso es un cuento. Es más, la verdad revelada en su palabra, la Biblia entera, ha sido puesta en descrédito por los hombres, aún por los más iluminados, los estadistas, y por los más simples que se dejan llevar de las opiniones de los famosos. Y ya saben que la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que contender ardientemente por la verdad que una vez fue dada a los santos. ¿Quién dice que la Biblia, que la palabra de Dios está bajo ataque? La Biblia lo dice aquí. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿cuáles son esos tiempos? Esto, de la cruz de Cristo para acá, ese mensaje está siendo atacado. Dice que algunos apostatarán de la fe. ¿Quiénes son los que pueden apostatar? Bueno, los que lo conocieron, los que lo tuvieron, los que estuvieron dentro y ahora se han apartado. La palabra es apostasía, apartarse, alejarse, desertar deliberadamente de la verdad. No es una caída momentánea, sino un abandono consciente y sostenido de la fe verdadera. ¿Quién provoca esta caída? ¿Quién provoca este apartarse? Dice que escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Es decir, que esto es algo provocado por demonios y espíritus engañadores. Son ideas humanas equivocadas, disfrazadas de espiritualidad. En la mañana, mientras me bañaba, oía a un apologeta hablando acerca de un tremendo músico cristiano, ¿ok? Que estaba reunido en un podcast con Cash Luna. Dialogando apaciblemente, amablemente, coloquialmente, fraternalmente con él. ¿Qué podrá enseñarle Cash Luna? ¿Qué espíritu le podrá transmitir Cash Luna? ¿Quién es Cash Luna? Un falso profeta, un falso maestro, un mentiroso, un apóstata que enseña otro evangelio, otra verdad. Por lo tanto, si no hay más verdad que esta, entonces es mentira. Y él dándole crédito y dándole espacio en su vida y dándole lugar y rindiéndole pleitesía. Cuidado con los músicos, porque si un músico que se encarga de escribir letras y de ejecutar piezas para la alabanza, para la gloria y para la edificación del pueblo de Dios por medio de la música, tiene la capacidad de no darse cuenta de delante de quién está, ese músico no sirve. Ese músico es otro falso profeta, otro falso maestro que tiene cauterizada también la conciencia, no tiene sensibilidad espiritual. Después entonces oí otro programa de él hablando acerca de un famoso pastor dominicano que fue al cielo, que logró vencer a Satanás en el cielo y que es tan humilde
que él muestra de una manera rimbombante que él es más grande que Pablo. Todo el tiempo está hablando de él, lo que le logró, lo que logró, lo que hizo, lo que vio en el cielo y para qué Dios lo quiere, para destruir al diablo y sus huestes. Yo después le puedo decir en secreto quién es el apologeta, para que usted lo pueda consultar. No quiero dar propaganda a nadie, pero no me pagan por eso. Ok, entonces, son ideas humanas equivocadas, disfrazadas de espiritualidad. Pablo dice que vendrá por medio de hombres hipócritas, falsos maestros que aparentan piedad, que no tienen conciencia. Se la quemaron. Es lo que dice, se la cauterizaron. Significa una conciencia insensible, endurecida, que ya no reacciona. En Éfeso, la apostasía se manifestaba a través de prohibiciones externas, según nuestro texto, que dice que prohibirán casarse estos falsos maestros y mandarán a tenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Es decir, que se enfocaban exactamente allí en el asunto del matrimonio. No es bueno que el hombre se case, está en contra del matrimonio. Y lo otro es, no es bueno que comas esto, aquello y lo otro. Estas cosas también han trascendido hasta nuestros días. Pero Pablo responde, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada de desecharse, si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la acción de santificado, algo tan simple como esta enseñanza de la palabra, hay gente que no se da cuenta que está ahí. Hay gente que no se da cuenta que Dios habló de eso. No hay gente que no se da cuenta que Jesús dijo que lo que mata al hombre no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de la boca, porque de la boca sale la abundancia del corazón, el pecado, la maldad, la ira, el homicidio, y por ahí para allá todo lo que destruye y daña al ser humano y no honra ni glorifica a Dios. Pero eso está escrito. Pero hay quien ni se ha enterado. ¿Saben por qué no se han enterado? Porque están oyendo a espíritus engañadores, falsos maestros, demonios, a gente que tiene la conciencia cauterizada, que manipulan al pueblo, que manipulan a la gente. Por supuesto, gente que se deja manipular, se deja engañar, porque si usted tiene sentido común, usted se va a dar cuenta que el agua está caliente. ¿Por qué el agua está caliente? Porque echa humo. Y usted se va a dar cuenta que si hay candela ahí, usted se va a quemar. ¿Saben por qué? Porque es fuego y porque hace daño. Eso es tener sentido común. Sentido común es no dejar un niño dentro de un carro a una temperatura de 50 o 100 grados en un parqueo público. ¿Tú sabes lo que va a pasar si lo dejas dentro de un carro encerrado? A un niño, a un perro, a quien sea, ¿qué va a pasar? Se va a achicharrar, se va a morir. Entonces son cosas tan evidentes que a fin de cuentas no hay por qué romperse la cabeza, no hace falta una revelación del cielo para poder entenderlo. Pero la gente se deja embaucar, engatusar por falsos maestros. Lo cierto es que todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Saben que antes que Dios diera la ley al pueblo de Israel, había hablado en el libro de Génesis a Adán y a Eva que le había dado de todo árbol verde podían comer y de todo lo que se mueve y vive sobre la tierra también podían comer. No había distinción de inmundo y limpio. Lo que había que cosa era libertad para que el hombre se nutriera de lo que daban los árboles y las plantas y también de lo que los animales podían producir. Es decir, que el hombre comía carne y también comía ¿qué cosa? Vegetales. Tenía una dieta libre, lo uno y lo otro. Y ya sabemos también que cuando el apóstol Pedro tenía que irse a los gentiles a compartirles el evangelio, tuvo una visión. Vio un lienzo descender del cielo en el cual había toda especie de animales y oyó la voz de Dios que decía: mata y come. Ahí había majasi, ahí había jicotea, ahí habían carne de res, caballo. Y bueno, como no es hora de exacerbar el hambre aquí a nadie, vamos a dar eso. Entonces había de todo. Y cuando Pedro vio que había majás y que había puerco y que había esto y que había lo otro, cosas que le causaban repulsión porque estaban descritos en la ley como animales inmundos, Pedro dijo: Señor, tú estás loco. ¿Cómo yo voy a comer eso? Eso es inmundo. Y a mi boca nunca ha entrado nada
inmundo. Y Dios le dijo, no llames tú inmundo lo que yo he santificado. Y con esa palabra lo envió al mundo a comer lo que le pusieran delante. Y entonces aprendió a ser cubano. A comer todo lo que le pusieran delante. Así que la verdadera santidad no está en seguir reglas humanas, sino en recibir y participar con gratitud de lo que Dios da, que es santificado por la palabra y la oración. Así que cuando usted vaya a comer, si tiene que comerse un mono en medio de la selva colombiana, o si se tiene que comer una serpiente en la selva brasileña o lo que sea en África, recuerde, usted nunca lo ha comido, usted no sabe lo que es eso, pero como es lo que hay, tienes que comerlo. Y cuando lo vayas a comer, tienes que orar y decirle, Señor, gracias por estos alimentos que tú has santificado. Voy a disfrutar de ellos, voy a participar de ellos y por tu gracia y voluntad que me hagan bien. Bendícelo y allá va eso. ¿Ok? Y lo mismo es la hierba y las legumbres y todas las demás cosas. Ore por eso. Y ya sabemos también que el matrimonio, ¿quién lo santificó? Dios lo santificó. Dios decidió que un hombre y una mujer se unieran, que habitaran bajo el vínculo del matrimonio. Nos hizo uno para el otro. Se complementan tanto física como en el sentido de los roles para cuidar y bendecir a la tierra en donde Dios nos ha puesto para producir y guardarla. Así que por lo tanto, esta es una orden de Dios, que se casen, que tengan hijos, que llenen la tierra y la sojuzguen. Así que ¿quién puede impedir que un hombre y una mujer se casen y tengan las relaciones que se logran y se dan en el ámbito exclusivamente del matrimonio? Tanto la comida es santificada por la oración como el matrimonio ha sido santificado por Dios. La apostasía sigue viva hoy, solo que con otros disfraces. Todos tienen algo en común: apartan la mirada de la suficiencia de Cristo. No. Sí, Cristo murió en la cruz, pero te toca a ti todavía hacer algo. Tienes que dejar de comer, tienes que dejar de ir, tienes que dejar de hablar, tienes que dejar de hacer esto, de hacer aquello y de hacer lo otro. Es decir, no es suficiente la cruz de Cristo y lo que Él logró en ella. Le ponen reglas humanas, hablan de falsas revelaciones o de ritos vacíos. Los podemos reconocer hoy porque añaden requisitos humanos, reglas, días, rituales como condición para la salvación. No hay gracia plena o no hay gracia ninguna en esos sistemas de pensamiento o de creencia. Predican un evangelio sin Cristo o con un Cristo desvirtuado. Sustituyen la cruz por prosperidad, moralismo o revelaciones nuevas, donde Cristo en verdad no es el centro. Tienen apariencia de piedad, pero sin fruto de obediencia real a Cristo, lo cual es obvio porque no se sujetan al evangelio. Siempre hay algo más. La relación no está completa, la cruz no está completa, tú tienes que hacer todavía algo más. Por eso Pablo le dice a Timoteo, en un contexto donde estaba presente la apostasía, que si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, versículo 5, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Sobre qué se edifica la iglesia? Cuando uno lee Efesios 2:20, dice que la iglesia es edificada sobre el fundamento de los profetas y de los apóstoles. Y ellos edificados sobre la roca inconmovible de los siglos, que es Jesucristo. La iglesia no ha inventado el evangelio. La iglesia no ha inventado la palabra de Dios. Ni la iglesia puede inventar absolutamente nada. A la iglesia se le ha legado la palabra, se le ha legado el evangelio. Y lo único que tiene que hacer la iglesia es permanecer en Él, aferrarse a Él, arraigarse a Él y, como dijimos ahorita, sostener la verdad y defender la verdad contra el ataque de todos los falsos maestros que intentan destruirla o desvirtuarla. Alguien dijo que la apostasía no se evita con ingenuidad o indulgencia, sino con discernimiento y firmeza en la palabra. El único que tiene que conocer aquí no soy yo. El único que tiene que aprender a vivir aquí no soy yo. El único que tiene que prepararse aquí no soy yo. Tu vida también está en peligro. Tu vida corre peligro. Tu relación con Dios está en peligro. Porque al único que le toca la puerta a testigos Jehová no es a mí.
Al único que van los adventistas a decirle que tienes que guardar el sábado, porque el sábado es el centro de la ley, y tú tienes que guardar la ley, y los que no guardan el sábado se van al infierno, no es a mí. Y los únicos que dicen que además de creer en Cristo tienes que creer en María y en los santos y las vírgenes, no sé cuántas cosas más, y en el sacerdocio del Papa o en el magisterio del Papa, no es a mí. Tú también eres zarandeado con eso, tú también eres atacado, tú también eres provocado a dejar la verdad para creer mitos, cuentos y leyendas que Pablo dice que son fábulas de viejas. La instrucción de Pablo es a desechar las fábulas profanas y de viejas, mitos, leyendas y vanas tradiciones, y a ejercitarse para la piedad. ¿Qué es la piedad? El Evangelio. Llenarme del Evangelio, como lo dijo Pablo a los Efesios, llegar a conocer la profundidad, la altura, el largo, el ancho del amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Entender el Evangelio. Lograr captar todo el Evangelio, que a fin de cuentas no es nada más y nada menos que, como Pablo decía en Hechos 20 a los ancianos de Éfeso, todo el consejo de Dios. Usted tiene que conocer todo el consejo de Dios para poder permanecer firme en el camino de Dios. Y esto de ejercerse para la piedad no es nada más y nada menos que lo que decimos la semana pasada. El pastor tiene que reflejar, manifestar el carácter de Jesucristo y la actitud de Cristo, como ya vimos que tenía que ser de acuerdo a la palabra y al Evangelio. Esta es la meta del siervo de Cristo, una meta que te va a aportar mucho más aquí, te va a hacer mejor la vida aquí, vas a tener mejores relaciones, vas a hacer mejores decisiones, mejores inversiones, vas a tener más satisfacción, más paz, más seguridad, vas a dormir mejor, vas a tener una mayor y plena esperanza y te va a aportar más para la eternidad, porque ¿de qué otra manera se consigue la vida eterna que no sea creyendo y siguiendo a Jesucristo? ¿Y de qué manera usted puede comparar la gloria de Dios con algo en este mundo? Dice Pablo en Romanos capítulo 8 que la gloria que vamos a disfrutar no se compara con nada de este mundo. ¿Ok? Es superior, es maravilloso lo que Dios fue a preparar, lo que Cristo fue a preparar para nosotros. Y nosotros vamos a estar allí simplemente por creer en el Evangelio y por perseverar en el Evangelio. Así que por lo tanto, el hombre de Dios, el que quiere moldear su vida en el misterio de la piedad, el que quiere conformarse a la piedad, se ejercita para la piedad. Que todo no está en el gimnasio. Y no te miro a ti porque seas el único. No, aquí hay otros que también pueden decir, tengo que ponerme fuertecito, tengo que hacer tantas planchas, y tengo que hacer tantos pro, y tengo que hacer no sé cuánto, y esto y lo otro, porque tengo que verme bien. Porque si no, Claudia me bota. Y no es contigo, ¿viste? No es contigo. ¿Entiendes? Ajá. No, Claudia no quiere que tú seas más como Cristo. Y la mujer sabia lo que quiere es que su marido sea cada día más y más como Cristo. Por eso el ejercicio corporal, dice Pablo, que para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de la vida presente, pero también de qué cosa, de la vida eterna, de la vida futura. La idea de Pablo con este pasaje no es demeritar el ejercicio físico, sino magnificar el entrenamiento espiritual. Así como un atleta se disciplina, el ministro debe entrenarse espiritualmente, pues trasciende los límites de este mundo, los resultados. Y la motivación para entrenarse en la piedad es esta. Pablo dice, otra palabra fiel y verdadera de la que ya ha dicho en la carta. ¿Cuál es esa palabra fiel y verdadera que es digna de ser aceptada por todos? Dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto es un axioma. ¿Sabes lo que es un axioma? Una verdad de perogrullo. Algo que no se puede discutir tampoco. Algo que nadie lo puede cambiar, ni lo puede, disculpen, negar. Una verdad que no necesita ser probada. ¿Y qué es la causa de que los que sirven al Evangelio, los que cogen la piedad como norma y se dedican a ella, fortaleciendo cada vez más,
trabajan y sufren oprobios. ¿Qué dice el Señor? Tú eres mi siervo, yo te escogí hoy, yo te elegí, yo te puse en mi pueblo, dentro de mi iglesia, pero te escogí no solamente para que disfrutes, sino también para que padezcas por mi causa. ¿Qué le dijo Dios a Pablo en el camino a Damasco? Tú me estás ahora persiguiendo a mí. Ahora tú me vas a servir a mí, y el que va a sufrir persecución, ¿quién? Vas a ser tú, y vas a padecer por mi nombre. Y no crean que la vida cristiana todo es prosperidad y gozo y alabanza y fiesta y pachanga. No, la vida cristiana implica mucho sufrimiento, y la vida del siervo de Dios implica aún más sufrimiento. Y Timoteo tenía que estar consciente de que hay que padecer por causa de Jesucristo. Y lo que está diciendo aquí Pablo, por esto mismo trabajamos, porque esa palabra de Dios es verdadera, y por eso trabajamos y sufrimos oprobios, sufrimiento, vergüenza, deshonra, afrenta, humillación, insultos públicos por ser testigos de Cristo y vivir para Él, proclamando en todo tiempo la verdad. Y la motivación es porque esperamos en ¿quién? En un Dios vivo. Todo tu esfuerzo, todo tu trabajo, todo tu desvelo, toda tu constancia, toda tu entrega no es en vano. Dios es vivo. Y Él va a recompensar a sus siervos. Él va a recompensar a los que ponen en primer lugar su reino, su causa, le obedecen y le dan gloria, viviendo a pesar del dolor, honrándole y sirviéndole a Él. Dice que este Dios vivo es el Salvador de todos los hombres, pero es especialmente el Salvador de ¿quiénes? De los que creen. Este es un texto, al igual que los que vimos anteriormente, que tiene su connotación y que puede ser mal usado por los que quieren enseñar el universalismo. ¿Qué es el universalismo? No te preocupes por creer, no te preocupes por seguir a Cristo, sigue viviendo tu vida, porque al final la Biblia dice que Jesús murió por todos, que Dios es separado de todos los hombres, y que no importa lo que hagas, al final tú vas a estar en el cielo disfrutando como Pablo, como Pedro y como cualquier otro que ha sacrificado su vida en la cruz de Jesucristo. Eso es lo que dice. La Biblia enseña que Dios es el Salvador de todos los hombres en el sentido de su providencia. Dios sostiene, Dios cuida su creación, Dios preserva su creación. ¿Qué pasó con Adán y Eva cuando pecaron? Un rayo y ¡pum! Se acabó. Tú sabes que no, porque si no, no estuvieras aquí. ¿Qué hizo Dios? A pesar de la caída, a pesar del pecado, a pesar de haber transgredido la norma de Dios, Dios siguió preservándolos. Dios siguió permitiéndoles vivir. Y es más, les permitió ¿qué cosa? Reproducirse y llenar la tierra y sojuzgarla hasta el día que murieron. Y así Dios lo sigue haciendo con todos nosotros. ¿Por qué está lloviendo? Porque Dios en su providencia manda la lluvia. ¿Y por qué después sale el sol? Porque Dios en su providencia, ¿qué hace? Hace que el sol salga, porque las plantas y tú lo necesitan. ¿Y por qué hay oxígeno? Dios no podría dejar en un segundo sin aire y todos nos ahogamos y nos asfixiamos. Pero Dios en su providencia nos da oxígeno y nos da comida y nos da bendiciones en este mundo. Dios lo hace con todos los seres humanos. Dios preserva la vida de su creación, y no solamente la tuya, también de los malos. A eso también le permite vivir. Y tú dices a veces, ¿por qué no se muere? Porque Dios en su providencia los está sosteniendo, los está guardando, los está cuidando. Pero esto no implica salvación eterna. Por eso Pablo dice, mayormente los que creen. Dios es el Salvador de todos los hombres en el sentido de proveer los medios de vida. Pero solamente es Salvador efectivo en los que creen en Jesucristo. ¿Quiénes son los que van a estar en el cielo? ¿Quiénes son los que van a disfrutar la gloria? ¿Quiénes son los que son herederos del resultado de lo que pasó en la cruz? Los que creen, los que ponen su confianza y su esperanza solamente en Jesucristo. Así que por lo tanto la palabra Salvador significa Salvador, Libertador, Protector, Preservador. Y a la luz del contexto y excluyendo el universalismo, se explica como Dios preservando y sosteniendo a la humanidad a pesar de su caída y de su pecado. O lo que es lo mismo, Dios manifestando su providencia, su cuidado sobre su creación, sosteniendo su vida. En ese sentido es que aparece aquí Salvador de todos los hombres. Sin embargo, Pablo hace una salvedad. Dios es Salvador, pero en realidad es Salvador eterno de los que creen en Jesucristo. ¿Y qué fue lo que hizo Cristo? Murió en la cruz para salvar a los que creen.
¿Y quiénes son los que creen? Los que reconocen su pecado, los que se han arrepentido de ellos y han entendido que en la cruz, ¿qué hizo Jesús? Pagó nuestras culpas y con su sangre expió nuestros pecados para limpiarnos de toda culpa, de toda maldad, con su sangre derramada en ella. Y allí nos hizo justos, santos, delante de Dios. Ese es el Evangelio. Ese es el misterio de la piedad que tenemos que predicar en todo tiempo. No hay otro camino, no hay otra salvación, no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Aquel que murió en la cruz es el único y tenemos que creer en Él. Tenemos que ajustarnos a Él, tenemos que arrepentirnos, dejar el pecado y darle gloria y alabanza, sirviéndole, siguiéndole, proclamando su palabra y mostrándole al mundo los resultados de lo que pasó en la cruz. Es aquí, yo soy un creyente, yo soy un hombre libre, soy un hombre que puedo consagrarme plenamente a Dios porque Él quitó mi culpa, quitó lo que me impedía entrar a su presencia. Eso fue lo que hizo Cristo, abrió un camino a través del velo para que tú puedas comunicarte directamente con Dios. Y hoy en espíritu, pero mañana el cielo no te va a cerrar las puertas porque Cristo te las abrió. Eso es el Evangelio. No es la mejor noticia, no es la noticia más grande. No es lo que el mundo tanto necesita conocer, no es lo que va a poner en orden tu vida, no es lo que va a poner en orden este mundo lleno de egoísmo, lleno de maldad, lleno de pecado, lleno de adulterio, lleno de fornicación, lleno de asesinato, de homicidio, de robo y de tanta desgracia. Es lo que el mundo necesita, pero quieren desvirtuarlo, quieren cambiarlo de una o de otra manera. Y nosotros tenemos que defender la verdad. El Evangelio se predica a todos, pero solo son salvos los que creen. Y no me avergüenzo del Evangelio, dijo Pablo, porque es poder de Dios para salvación a todos los que creen. Esto es lo que debe ser mandado y enseñado en el versículo 11, que dice como una bisagra, esto manda y enseña, un poco de allá y un poco de acá. Y es en ese Evangelio el que los apóstoles atacan y tratan de desvirtuar, en el que todo el que quiera ser un buen ministro de Jesucristo tiene que ejercitarse. Tú eres pastor, yo soy pastor, yo tengo que ejercitarme en el Evangelio, tengo que ejercitarme en el misterio de la piedad, en la piedad. De lo contrario, no podré hacer frente a la apostasía que pretende quitar. El consumado es, ¿quién exclamó eso en la cruz? Por el consúmalo tú. En el mensaje profano que el mundo y que los falsos profetas y maestros predican. Tenemos que conocer la verdad para no ser engañados y engañar a la iglesia en la que Dios nos ha puesto como ministros de Jesucristo. Aunque por eso tengamos que padecer como nuestro Señor padeció para salvar a los que creen. Por ellos vale la pena. Por eso sufrimos oprobio, somos perseguidos y somos calumniados. Pero al final alguien va a creer. Al final alguien nos va a hacer caso. Al final alguien va a darle gloria y honra a la palabra de Dios, postrándose rendido a los pies delante de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Vale la pena? Entonces hay que defender la verdad. Hay que conocer la verdad. Hay que ejercitarse en la verdad. Estamos en peligro. Y no tanto nosotros, sino el Evangelio. Y por eso es que en segundo lugar afirmamos que un buen ministro de Jesucristo es aquel que ordena su vida para preservar a la iglesia en la verdad. ¿Ok? El pastor es la puerta. Si él permite que entre la herejía, entra. Pero si él se para en 3 y 2 y dice, por aquí no pasa, porque yo la descubro, yo la huelo, yo la olfateo, esto no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y no entra la herejía. Y si por casualidad entra por una ventana, enseguida la descubre y la saca. Y si hay que sacar al hereje, pues hay que sacarlo. Porque aquí también se cumple el asunto de la papa podrida en un saco. Claro, no vamos a buscarlo con la primera, lo vamos a confrontar, lo vamos a persuadir, lo vamos a enseñar, lo vamos a discipular. Pero si no entiende, según la palabra, afuera. Porque no puede estar aquí, porque no se conforman las sanas palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, por lo tanto, esa es una función y esta es la otra. Impedir el error y hacer qué cosa: preservar la verdad. Después de advertir de la apostasía, Pablo da a Timoteo un programa de capacitación pastoral que incluye
En primer lugar, según el texto, ninguno tenga en poco tu juventud, sino que dice, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Palabra es lo que habla. Y todo lo que habla un pastor, ¿qué debe hacer? Debe edificar. Y por cierto, el pastor no solamente es pastor en el púlpito. ¿El pastor dónde? En todo lugar. Y se espera que el pueblo de Dios pueda encontrar en la boca del sacerdote palabra de Dios. A diferencia de lo que en el tiempo de Malaquías la gente iba al sacerdote y no encontraba palabra de Dios. Así que ustedes esperan de mí palabra de Dios. Y yo espero que Dios ponga siempre palabra de Dios en mi boca para ustedes. Y para todo el que me pregunte razón de mi fe. En segundo lugar, dice que debe ser ejemplo en conducta. Es decir, su estilo de vida tiene que ser un reflejo del ministerio de Cristo, de la piedad de Cristo, del evangelio de Jesucristo. Dice que debe ser ejemplo en amor. Debe ser ejemplo en sus relaciones. Debe mostrar amor a todo el mundo. A los que lo aman y a los que lo aborrecen. Porque Él refleja a Cristo y su carácter y tiene que amar. Tiene que ser un ejemplo de fe. El pastor no puede estar atribulado, deprimido. No puede estar tirado por el piso. El pastor tiene que confiar. Tiene que creer. Tiene que estar claro en que si llueve, llueve porque Dios quiere. Y si no llueve, Dios quiere que no llueve. Y si el carro se le rompió, Dios sabe por qué se rompió. Y si el carro no se rompió, le da gloria a Dios porque el carro está bueno. Y si pasa lo que pasa, aún la enfermedad, la muerte en su familia o la enfermedad en su vida, Él también está satisfecho con Dios. Porque en su vida no obra nadie más que Él. El Señor confía plenamente en Él. Y Él sabe que todo lo que Dios hace o permite es para Él, aun cuando no lo entienda. Por eso Él está contento y está gozoso, está confiado en Dios, incluso en pruebas. Y en último lugar, tiene que ser un ejemplo de pureza, integridad moral y sexual en un mundo impuro. Tener una mujer, disfrutar con ella y solamente con ella, y no estar en ningún invento. ¿Ok? Dice la palabra en Gálatas que tenemos que manifestar todos el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso no es para el pastor solamente, es para todos nosotros. La iglesia tiene que tener eso y manifestarlo en todo tiempo. Por eso no va a ser atribulada, no va a ser deprimida y va a tener siempre gozo, paz, sosiego a pesar de las dificultades. La autoridad del ministro no está solo en su púlpito, sino en ¿qué? En vivir lo que predica, en su ejemplo. Dice después que tiene que permanecer ocupado. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Es decir, el pastor no puede estar holgazaneando, no puede estar aburrido, no puede estar dando vueltas por ahí sin saber a dónde va y lo que tiene que hacer. Él tiene un ministerio y tiene que ocuparse en él. Y ese ministerio es la lectura pública de la Escritura, práctica fundamental de la iglesia primitiva. Leer la Biblia en privado, en público y donde quiera. Tiene que estar ocupado en la exhortación, que no es nada más y nada menos que aplicar la palabra al corazón del creyente y de quien sea, animando y corrigiendo con el evangelio a su pueblo y a su propia vida. Y tiene que estar ocupado en la enseñanza. Esto es la instrucción sistemática para edificar en la doctrina, en el sistema de fe que hemos recibido y que tenemos que defender y practicar. El centro del ministerio del pastor no son programas. ¿Cuál es? La palabra es Cristo. Y en último lugar dice que no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Es decir, no descuidar el don. El don espiritual de Timoteo fue reconocido y confirmado por la imposición de las manos del presbiterio. Es decir, otros pastores, incluyendo Pablo, le pusieron las manos en señal de identificación de que él iba a ser un pastor, de que él iba a ser un presbítero, de que iba a ser un maestro de la palabra a la iglesia. Este don es capacidad dada por Dios para servir en el ministerio, y esto se refiere seguramente a enseñanza, predicación y pastoreo.
Los ministros deben avivar y cultivar el don recibido, no pueden enterrarlo ni descuidarlo, tienen que desarrollarlo todo el tiempo. ¿Cuál es la razón de estas instrucciones? Tenemos el versículo 15, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Es decir, ¿para quién vive el ministro? ¿A quién sirve el ministro? Claro que a Dios, pero ¿a quién más? Al cuerpo de Cristo, que es la iglesia del Señor. Pues, por lo tanto, el pastor es un don de Dios a la iglesia. Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para edificar el cuerpo de Dios, la iglesia del Señor. Es un don a la iglesia. Por lo tanto, él tiene que ser de provecho, de utilidad a la iglesia donde Dios lo ha puesto. Por eso Pablo lo anima con estas palabras, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y esto no es nada más que su crecimiento, su progreso, su madurez, todos lo puedan ver. Esto no es para que se muestre orgulloso de sus logros, sino para que la iglesia encuentre en su pastor a un hombre que puede seguir sin dudar. Conoce el camino, sabe a dónde va y puede, como Cristo, decirle a los demás: sígueme. Y los demás, ¿qué harán? Como Mateo, dejarlo todo y seguir, porque Él los va a conducir a Cristo. Es el camino, la verdad y la vida. Así que el que anima a crecer, ¿qué tiene que hacer? No porque es chiquito, tiene que crecer. El apóstol concluye con una exhortación solemne: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues así entonces te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Este versículo es como el clímax de todo el capítulo, donde vamos a encontrar el propósito de para qué se escribió esta pequeña porción. El resumen y la exhortación final a Timoteo. Aquí vemos el balance perfecto del ministerio. El pastor debe cuidarse a sí mismo, ejercitándose en la piedad para no dar lugar al error. Y debe cuidar su trabajo. ¿Cuál es su trabajo? El ministerio de la enseñanza. Y tiene que perseverar en ello para ser cada día un mejor maestro, un mejor pastor. La constancia en ambas es el medio que Dios usa para, ¿qué dice el texto? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y aquí tenemos nuevamente un conflicto. Porque somos salvos por obra o por gracia. Entonces Timoteo no se va a salvar por hacer esto. Lo que significa no es que te vas a salvar eternamente y que por hacer esta obra tú vas a impresionar a Dios y Dios te va a abrir la puerta del cielo porque tú eres un muchacho muy bueno, muy inteligente y muy obediente, que te mereces estar a mi diestra sentado. No, allí está Cristo, tú no mereces nada. Aquí lo que dice es simplemente que vas a preservarte y vas a preservar a tu iglesia en el camino del Señor. Es lo que está diciendo ahí. Salvarás del error y vas a preservar a la iglesia en la verdad. Si un pastor deja de hacer lo que tiene que hacer, tarde o temprano la iglesia lo notará. Y si lo nota, tienen dos opciones, iglesia. Escúchalo bien. O corrija a su pastor. ¿Cuál es la otra? Sácalo. Tienen autoridad para eso. Pero tienen que aprender. Para darse cuenta que el pastor está en la moría. Está fuera de lugar. Así o lo corrige o cámbielo por otro que haga lo que tiene que hacer. Preservarse a sí mismo del error para preservar a la iglesia en la verdad. Concluyo. En el siglo XIX, un guardián de un faro en Escocia tenía la responsabilidad de mantener encendida la luz todas las noches. Para eso es un faro. El aceite que se le entregaba era medido con exactitud, lo suficiente para iluminar hasta el amanecer. Un día, una madre vino pidiéndole un poco de aceite para calentar su casa y el guardián, conmovido, le dio un poco. Más tarde, un granjero le pidió un poco para su lámpara. ¿Y qué hizo el guardián del faro? Era tan buena persona
que le dio. Finalmente un viajero llegó en la noche y pidió aceite para alumbrar su camino. ¿Y qué hizo el guardián del faro? También le dio otro poquito de aceite, no se lo negó. Pero al repartir el aceite en pequeñas porciones, cuando llegó la medianoche, le pasó como a nosotros en Cuba cuando nos daban media libra de aceite por mes. ¿Usted sabía que en Cuba lo que daban era media libra de aceite? Y después daban un cuarto. ¿Y después qué daban? Nada. Pues se agotó el aceite. Y el faro se apagó. Esa noche, varios barcos que navegaban cerca encallaron en las rocas y muchos marineros murieron. El guardián del faro lloraba, pero era muy tarde. No había cumplido con su deber esencial: preservar al faro encendido. Amados hermanos, la iglesia enfrenta la amenaza real de la apostasía. Pero Dios cuida de su pueblo, levantando ministros fieles. La iglesia no se ordena por casualidad, sino con pastores que sean buenos ministros de Jesucristo. Actos para rechazar el error y actos para enseñar la verdad, persistentemente, sin descanso, poniendo orden así en su ministerio. Amados hermanos, apoyen a sus pastores. Hoy tal vez soy yo solo, mañana podemos ser 4 o 5. Si eres de otra iglesia y tienes un buen pastor, apóyalo, ora por ellos. No sigas apariencias religiosas. Ejercítate tú también en la vida. Permanece en la sana doctrina y no intentes seguir modas espirituales. Son falsas. Para ti que no eres cristiano y que estás aquí en esta tarde, la verdadera piedad no está en rituales, está en Cristo. Solo Él salva del engaño del pecado y de la apostasía. El Dios que te ha preservado con vida hasta el día de hoy, te pide ahora que te arrepientas del pecado y creas hoy en Jesucristo, aquel que en la cruz se sacrificó a sí mismo para hacer posible la redención del pecador, su libertad y pleno disfrute de la existencia, y de eso damos testimonio nosotros. Jesús es el único que puede salvarte y preservarte por siempre. No lo rechaces. Que su pastor sea un buen ministro de Jesucristo. ¿Quién lo requiere? Una iglesia ordenada. ¿Quieres seguir en la verdad? Tu pastor tiene que ordenar su vida para ser un buen ministro de Jesucristo. Señor, gracias. Porque tú eres bueno, porque nada sucede por gusto y porque en tu palabra nada sobra. Somos columna y baluarte de la verdad. Existe el error y necesitamos una atalaya que pueda descubrirlo, que pueda denunciarlo, que pueda cerrar la puerta, Señor, a estas doctrinas de demonios. Y que de esa manera, Señor, pueda preservar a tu iglesia en la verdad. Ayúdame a cumplir este rol tan esencial. Y ayuda a tu iglesia, Señor, a no ser conformada al mundo, sino ser conformada a la imagen de Jesucristo. Para que también ellos puedan crecer y puedan madurar y puedan reconocer el error en cualquiera de sus formas y puedan permanecer fielmente en la verdad. Gracias por esta tarde, gracias por los presentes, gracias por las visitas. Obra en los corazones de todos, Señor. En unos para madurez, en otros para salvación. Te lo pido todo humildemente en el nombre de Jesús, tu amado. Amén.